Después de la desaparición de mi padre, encontré estas páginas dentro de un cofre que de otro modo estaría vacío. Estaban desmenuzados y quemados, lo que sugiere que los habían arrojado al fuego y rescatados antes de que las llamas pudieran arrasarlos. Pero lo más probable es que mi padre haya intentado quemarlos con un encendedor o una vela y luego haya cambiado de opinión. No me sorprende que hiciera esto. Incluso cuando era niño, sentí que algún día podría estallar. Había sido un tipo nervioso, uno de esos imbéciles que siempre se meten en problemas. No sé con qué precisión se produjo su acto de desaparición y quiénes fueron los arquitectos de su planificación y ejecución. Lo que sí sé es que en las últimas partes de su vida, lo siguieron hombres que lo seguían a todos lados, según él, y lo presionaban para que localizara a un tal John Michaels cada vez que podían. Nunca se lo dijo, hasta donde yo sé, desapareció el año pasado, el 17 de noviembre de 2014. La carta que leerá ahora es, cuanto menos, esclarecedora. Cuando lo leí por primera vez supe por qué podría haber desaparecido, pero sigue siendo una revelación que no me consuela. Debo decir que es todo lo contrario. Yo mismo lo he leído numerosas veces y hasta el momento no estoy más cerca de encontrarlo. Al menos yo no lo estaba hasta hace unos días. ¿Qué más debo agregar? Realmente no hay nada más que decir de mi parte. Debo añadir que no conozco a la persona a quien va dirigida esta carta, ni he logrado localizarla todavía. Estimado Robert Pine, es con una mano que no deja de temblar desde hace un mes que les escribo esto. He agotado todos mis medicamentos y finalmente he reunido el coraje para coger un bolígrafo. No estoy seguro de por dónde empezar, aunque siento que es mi deber advertir a quienes puedan seguir mis pasos. Me doy cuenta de que el contenido de esta carta es algo que debería declarar públicamente, pero no me atrevo a hacerlo, no creo que nadie me crea. Intentaré mantener un nivel de coherencia a lo largo de este ejercicio, a pesar de que, cada vez que pienso en mis últimos periodos en la luna, me invade tal terror que me resulta difícil comprender las palabras. Transmitirlos en papel parece una hazaña de voluntad aún mayor, pero es algo que ya no debo rehuir. En cualquier caso, estoy seguro de que habrá escuchado muchas verdades a medias sobre lo sucedido, quizás incluso algunas verdades, o tal vez no hayas oído nada. Pero debo advertir sobre una cierta peculiaridad relativa a la luna y sus regiones más septentrionales. Pero antes de continuar, y en aras de la claridad, debo señalar que me han entrevistado extensamente sobre el tema y en esas entrevistas me dijeron poco. Agentes que no pertenecen a ninguna agencia o institución pública que pude identificar han llegado a mi puerta, incluso después de haber dado todas mis declaraciones y testimonios formales. Deben haber sentido las mentiras que les dije. Me gustaría llamar a estos hombres, hombres de negro, pero debido al reciente estreno de películas me temo que ese título se percibirá como poco más que humorístico. Sin embargo, son estos hombres los que han venido perforando una y otra vez con una persistencia nada menos que alucinante. La razón por la que no había dicho todo lo que quizás debería haber dicho es simple: en ese momento no estaba preparado para revelar los acontecimientos más extremos en los que había sido parte. Temía y todavía temo por mi propia vida en caso de que descubrieran que he conservado todos mis recuerdos, ya que mi principal excusa era que no los recuerdo. Como resultado, hay muchas cosas que no les he contado a ninguno de estos hombres. Sin embargo, siento cierto odio ante la perspectiva de que este secreto me siga hasta la tumba. Es esta sensación insoportable la que no me permite enterrarla en mi mente. Creo que mi subconsciente preferiría volverme loco antes que permitir que algo así sucediera. Realmente siento que si no escribo esto, puedo en un momento delirante saltar de mi departamento para estrellarme los sesos en el concreto de abajo. Un poco sombrío, lo sé, pero no creo que alguna vez pueda hacerlo. Supongo que debería empezar con lo que ya sabes. Creo que debo repetir al menos parte de ello, porque servirá como recordatorio de lo que hice, o más bien, de lo que no hice, y de lo que ocurrió a causa de ello. En mi calidad de físico teórico, me enfrenté a algunas verdades dudosas sobre la naturaleza de la realidad que ni mi mente analítica ni los infinitos estratos del subconsciente podían desentrañar en mis sueños. Tuve pesadillas sobre mi trabajo, pero no perderé tiempo ni papel divulgándolas en detalle. Diré que su hilo conductor giraba en torno a que yo no completaba lo que me propuse, dejando atrás el trabajo inacabado. Trabajo que creía que nadie más podría descifrar o comprender. Fue en mi 9º año de trabajo en el proyecto cuando comencé a sentir que algo andaba mal. No podía identificarlo y de alguna manera añadió un elemento sutil de peligro a nuestra investigación, un aspecto que fue a la vez lo mejor y lo más exasperante del proyecto. Mis compañeros del Instituto de Metafísica de Atlanta, Georgia, parecían ajenos al hecho, pero había algo dentro de las mismas ecuaciones que simplemente no podía existir. Con el tiempo, la naturaleza de mi trabajo llamó extrañamente la atención.
Me notaron en círculos bastante fuera de las elipses en torno a las cuales giraba mi comunidad habitual. Mis conocimientos y posteriormente mi red de conocidos me ayudaron a entrar en contacto con cierto grupo de hombres. Lawrence Rockefeller es el principal de ellos. En ese momento, me brindaron algo invaluable, una forma de hacer realidad mi sueño. Siempre quise ser astronauta, un deseo infantil sin respuesta que más tarde me llevó a explorar todo tipo de psiconáutica, cuyo principal logro fue la conceptualización de una ecuación en la que mis colegas y yo habíamos estado trabajando durante una década. Como no podía explorar el exterior tan profundamente y en la capacidad que deseaba, decidí centrarme en el interior. La mente tiene sus propias ecuaciones que parecen reflejar perfectamente las de afuera. Todo esto finalmente me otorgó la curiosa posición de ser seleccionado entre el grupo de 10 para quedarme y ayudar a construir el primer puesto humano en la Luna. Lo llamaríamos Luna One, o L1 para abreviar. Los preparativos se hicieron en el año 2003 y el público en general lo sabría un año después. Me ordenaron que moviera todo mi equipo conmigo, lo que significaba muchas notas, ya que me aseguraron que todo lo que pudiera necesitar se encontraría en la estación, y se me asignó la tarea de asignar una lista de candidatos potenciales, de los cuales solo uno sería elegido para ayudarme. La tarea de encontrar al candidato adecuado para que me acompañara fue fácil, principalmente porque solo tenía una opción adecuada, mi colega, la doctora Amanda Rivers, Ph.D. Ella estuvo conmigo todo el tiempo y me ayudó a resolver la mayoría de mis acertijos matemáticos. La pregunta en ese momento seguía siendo si nosotros dos éramos siquiera capaces de emprender una misión tan elaborada. Después de todo, éramos científicos y, como tales, algo mal equipados para algo demasiado estresante físicamente, al menos para algo tan complejo como construir una base lunar. Al principio pensamos que tendríamos que construir la base nosotros mismos, ya que de hecho esto supondría un gran desafío para nosotros, pero pronto descubrimos que en realidad éramos el segundo grupo y que L1 ya estaba operativa. Nunca se reveló quién lo construyó y cuándo, aunque yo, junto con algunos de mis, debería decir, reclusos, logré obtener cierta información sobre el origen y la edad de la estructura en sí. Fueron estos datos los que proporcionaron el primero de muchos misterios. No estoy seguro de que deba discutir este aspecto en particular, ya que nunca nada fue confirmado con absoluta certeza, aunque algunos indicios parecían decir que quienes construyeron la estructura no fuimos nosotros. Quién pudo haber sido o por qué, e incluso cuándo, sigue siendo algo con lo que lucho hasta el día de hoy. Diré esto, si de hecho alguien más que nosotros lo hubiera construido, tendríamos que haberlo sabido desde hace bastante tiempo, décadas. Me estoy adelantando un poco, pero creo necesario señalar algunos hechos. Llegamos a la estación sabiendo exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Teníamos instrucciones claras sobre cómo operar la tecnología aparentemente familiar, a pesar de que operaba según principios que aún no he visto en la Tierra. Parecía funcionar mediante una especie de mecanismo inalámbrico basado en la mente sin una interfaz neuronal directa. Debido a esto, todos sabíamos instintivamente qué hacer en caso de una emergencia desde que entramos en contacto por primera vez con algunas de las máquinas. Parecía como si una carga directa comenzara cuando uno se acercaba a la máquina, un vínculo mental sin que la mente tuviera conciencia subjetiva de ello. Sin embargo, nunca escuchamos nada sobre cómo funcionaban estas interfaces. Nunca escuchamos ninguna discusión al respecto. Nunca escuchamos a nadie mencionarlo en ninguna sesión informativa. Nadie fuera de nuestro grupo de personas indicó jamás que alguien tuviera la más vaga idea de lo que sucedía en la Luna. Por lo que pude ver, se creó una división separada en la NASA para toda la misión. La razón por la que digo esto es porque más tarde, cuando intenté obtener información a través de mis muchas conexiones, descubrí que tales proyectos no existían ni habían existido nunca. Me sentí ligeramente insultado por las miradas curiosas y los gestos desdeñosos que recibí, ya que implicaban que debía haber estado soñando o que lo había inventado todo en mi cabeza. La tripulación y yo apenas mencionamos esto mientras estábamos en el lugar, simplemente asumimos que la naturaleza encubierta de la misión se levantaría una vez que nuestra misión fuera un éxito. Sin embargo, hasta el día de hoy todavía espero escuchar noticias al respecto. Después de lo que he visto, sin embargo, puedo decir que nada pasó a través de los filtros colocados. Nada se filtraba entre las divisiones compartimentadas del orden cuyas complejidades y complejidades solo puedo adivinar. Lo primero que debo mencionar a medida que llegamos al tema es la peculiaridad del evento de despegue. Éramos un total de 10. A Amanda y a mí nos llamaban oficiales científicos y, como somos fanáticos de Star Trek, ambos encontramos nuestros títulos divertidos. Estaba el profesor Van Gautier, un ingeniero de extraordinaria habilidad en aplicaciones espaciales y operación de maquinaria,
lo que lo dice muy claramente. Luego estaba John Michaels, un hombre cuya profesión y verdadero propósito, salvo que era un soldado condecorado, eran un misterio para todos nosotros. Un hombre cuya presencia se había convertido en fuente de aflicción para mí desde entonces, molestando mis sueños sin fin. Estábamos acompañados por 3 astronautas experimentados, o apodados en broma los 3 mosqueteros, todos altamente capacitados y capaces, y aparentemente siempre haciendo cosas en L1 que no tenían tiempo de explicar. La frase principal de su líder, el capitán Assam, fue: "No hay tiempo para dar explicaciones". Nuestra oficial médica, Vanessa Porto, la tranquila, siempre estuvo en su cabina médica, y nuestros 2 oficiales al mando, el general Phelps y el teniente Simon Falk. Él y el general insistieron bastante en que los llamáramos por su nombre y no por su rango, especialmente el general, quien era, para nuestra sorpresa colectiva, un chef increíble. Nos preparaba comida todos los días, afirmando que era lo único que lo mantenía cuerdo en esta maldita roca espacial. Sus palabras. Los menciono a todos porque cada uno de ellos tenía un papel que desempeñar al final e hizo algo que pensé como extraordinario o extraordinariamente extraño. Nuestro 11º miembro era una caja plateada de diseño corriente y artesanía perfecta con grabados negros que dicen Árbitro 001. Era curioso que ya estuviera esperando en la L1. La caja estaba hecha de aleación de titanio o algo de peso y dureza similar. Éramos 10, y todo lo que vimos desde que subimos a un avión y a un transbordador fueron las ventanas oscurecidas de lo que claramente era un avión militar, junto con los pasillos y habitaciones vacías a través de las cuales nos condujo el propio general Phelps. Nunca hablamos con el piloto hasta que más tarde descubrimos que había sido el mismísimo teniente Simon Falk. En otras palabras, se aseguraron de que el número de personas involucradas en esto fuera el dígito más pequeño posible. Quizás debería mencionar un par de cosas sobre el extenso régimen de entrenamiento de un año al que todos nos sometimos. Pero solo diré que comí lo que me dijeron que comiera, hice ejercicio cuando me dijeron y trabajé cuando me programaron. Me pagaron como no lo creerías, pagado en exceso. Hablé mucho con Amanda y me dijo que su entrenador era igualmente mudo. Aquel a quien me asignaron hablaba raramente y aún así era solo para dar órdenes y empujarme hacia adelante en mi condición física. Como resultado, completé las pruebas finales con gran éxito. Te diré esto, Robert, sinceramente nunca imaginé que sería capaz de hacer lo que terminé haciendo, que se embarcaba en un transbordador espacial atado a un cohete que funcionaba aproximadamente a 5G. Todavía recuerdo haberme obligado a no luchar contra la inercia del despegue y aguantar, algo que imagino que nunca habría podido hacer sin un acondicionamiento mental adecuado. También recuerdo la repentina ingravidez que me hizo saborear la bilis cuando atravesamos la burbuja de gravedad y escupimos en la división entre nuestro planeta y la Luna. Un día y medio después estábamos dentro de la corona gravitacional interna de la Luna. Recuerdo que en un momento Houston de repente nos instó a mantener al mínimo las conversaciones personales que no estuvieran relacionadas con la misión. Recuerdo a Amanda resoplando algo como, ¿qué harás si no cumplimos? Houston, subir aquí y despedirnos. Recuerdo que todos, excepto John Michaels, se rieron de eso. Estábamos todos de un humor fantástico. Por favor, cumpla con un protocolo de charla mínima, fue la severa respuesta. Hicimos nuestro primer contacto con algo de ahí fuera a las 36 horas desde el punto de despegue. La nave apareció a nuestra derecha, donde mi pequeña ventana daba al espacio vacío. Para que conste, permítanme decir que nada me gustaría más que decir que fue un orbe brillante, un disco metálico o cualquiera de los fenómenos regulares reportados por una amplia gama de presuntos testigos. Sería más fácil decir que fue solo eso, pero esto había sido algo diferente. Parecía doblar el espacio a medida que se movía, curvar la luz, porque las estrellas detrás de ella se retorcían y contorsionaban como si la cosa fuera un agujero negro. El primero en comentarlo fue el profesor Van Gautier, exactamente a las 13:37 horas. Lo sé porque registré la hora en mi cabeza y el número correspondía con una palabra que usaba a menudo en mi juventud. Dijo, caballeros, creo que estamos jodidos. Era un hombre de risa rápida y trucos idiotas y su tono era humorístico como siempre, pero tenía una aura obvia de miedo. Bogey llegará a las 3 en punto, informó a Sam. Proceder. La respuesta que recibió del mando tipo misión me dejó estupefacto y sin palabras. Puedo decir que la forma en que se movía el objeto era extraña, pero eso no es lo que paralizó mis facultades ni lo que realmente me llamó la atención. No se movía mucho ni particularmente rápido. Fue cuando se volvió hacia nosotros y flotó allí, sobre la luna en toda su oscuridad, que vi algo que me quitó toda la sangre de la cara. Estoy seguro de que vi tentáculos en él, o más precisamente, una especie de dendritas semitransparentes. Parecían efímeros y bastante confusos, y fueron sus movimientos los que los delataron. Recuerdo que me olvidé de parpadear por un momento y que la cabina se quedó en silencio hasta que el zumbido de la computadora me llevó lentamente a un estado de alerta nuevamente. Lo verás,
Preguntó finalmente uno de los astronautas. Sí, respondió el otro. Podía ver a los 3 astronautas perfilando la luna, pero ya no podía ver la forma oscura que nos seguía, porque se había movido y ahora supuestamente estaba debajo de nuestro transbordador. Se movió en curso de colisión mientras ascendía lentamente. A pesar de esto, las conversaciones de los 3 hombres me parecieron extrañas, casi demasiado tranquilas y serenas. Para mí no sugería nada más que el hecho de que lo habían visto antes. Casi medio minuto después sucedió algo aún más notable. El objeto debió entonces haber comenzado un lento ascenso cuando comenzó a aparecer nuevamente ante nosotros, bloqueando la luna y haciendo parpadear las luces de la cabina. Una colisión parecía inevitable. Solicito permiso para corregir el rumbo de inmediato, dijo Hassan con una audible dosis de pánico. Negativo. Proceder. La respuesta nos silenció a todos y podría haber jurado que escuché algo en el aire en ese momento, oler un viento fétido que soplaba, aunque nadie más confirmó que ese fuera el caso. Lo que oí fue una extraña especie de gárgaras en el umbral mismo de la audición, como si una voz se transmitiera a distancias inconcebibles y sufriera como resultado una mala calidad de transmisión. Una rebaba vacilante. Los tentáculos translúcidos de la nave eran difíciles de mirar, pero no debido a la calidad de la luz o la proximidad, aunque sin duda estos también eran factores. Fue la forma en que se movían lo que me hizo desear haber mantenido la boca cerrada y haberme quedado en mi planeta natal. Sus movimientos eran los de una criatura marina enloquecida. Empecé a entrar en pánico, lo admito. No solo sudar o temblar, sino hiperventilar y gritar internamente, todo junto con una opresión en el pecho que raya en el dolor. No me atrevía a gritar, y recuerdo haber sentido que si lo hago, las entidades dentro del objeto me escucharán y de alguna manera me encontrarán. En ese momento me convencí de mi inminente desaparición. En ningún otro momento de mi vida, salvo quizás en las semanas siguientes, he estado tan aterrorizado como en ese momento. No había tenido tanto miedo incluso cuando salimos disparados de la Tierra con una explosión activa a nuestras espaldas. Fue solo cuando miré más de cerca la cosa negra y me di cuenta de que había una luz tenue ardiendo en su interior, que me invadió un terror singular. Apareció la forma de un hombre, o al menos un homínido, flotando en el medio de la esfera, completamente inmóvil, acostado boca arriba para que pudiera ver sus extraños pies. Estaba rodeado por un resplandor difuso como el de una vela y parecía girar lentamente como si estuviera bajo la influencia de alguna extraña gravedad. Entonces la cosa desapareció. En un momento estaba allí y luego ya no existía, o aparentemente nunca existió. No dejó rastro. Escuchamos a Houston decir algo sobre perder nuestra señal y todo eso, pero admito que le presté poca atención en ese momento. Mi mente divagaba. Dejamos que los 3 astronautas experimentados se encargaran de las comunicaciones, mientras hablábamos entre nosotros. Van Gautier parecía el más vocal de nosotros, maldiciendo como un marinero ahogándose y siendo en gran medida incoherente en la estructura de sus oraciones. Sentí que todos teníamos las mismas preguntas en la cabeza y sabía que ninguno de nosotros tenía respuestas, por lo que nadie preguntó, como si indagar en el tema pudiera hacer que el objeto reapareciera. Más tarde me dijeron que había estado diciendo cosas y que la tripulación me hablaba por turnos mientras el objeto había estado allí, pero hasta el día de hoy no recuerdo nada de eso. Nunca pude librarme de la sensación de que la criatura dentro de la nave me estaba hablando. Ninguno de ellos podía recordar lo que dije. En general, la tripulación y yo hablamos poco, salvo conversaciones nerviosas, hasta el momento del aterrizaje. Todo el procedimiento fue más sencillo de lo esperado y no experimentamos ninguna complicación. Nuestra moral se elevó un poco. Nos acomodamos rápidamente, aunque nunca me acostumbré al frío que se filtraba a través de nuestra ropa y carne para instalarse en nuestros huesos. Todos logramos frenar su influencia con un régimen de ejercicio regular. Toda la estación estaba alimentada por un reactor de deuterio al que solo Van Gautier tenía acceso y en el que parecía pasar mucho tiempo. No creo que ninguno de nosotros dejara de notar sus expresiones de total desconcierto cada vez que regresaba de su viaje al núcleo. Nunca habló de ello hasta mucho después. Amanda y yo teníamos camas separadas pero no habitaciones separadas. En general, la vida era buena en los pasillos y compartimentos algo estériles de la L1. Todos nos llevábamos bien, aunque algunos se llevaban mejor que otros, pero eso era de esperarse. Es con gran alegría que ahora recuerdo y escribo este aspecto de las cosas, ya que nuestros primeros meses en Lunahuam fueron nada menos que felicidad. El entusiasmo era alto y nuestras esperanzas también. Sin embargo, un hilo pendía sobre nuestras cabezas. Nunca lo discutimos, aunque todos podíamos sentirlo, una sensación de que la estación proviene de algún otro lugar.
Lo que habíamos visto colgando sobre la luna fue la fuente de mis muchas visitas al consultorio del médico, y estoy seguro de que no fue la única. De hecho, sé que no lo era. Las pesadillas y los escenarios oníricos extensos son comunes cuando la mente está expuesta a nuevos estímulos y ubicaciones, me había dicho Vanessa. Conozco la dinámica de los sueños, señorita Porto, recuerdo haberle dicho con cierta arrogancia, estos son diferentes. ¿Cómo es eso? No se parecen a nada que recuerde haber tenido en la Tierra. No estamos en la Tierra, aún. Ella me miró con curiosidad y tomó notas en su libreta. Los toques de sus largos dedos sobre la pantalla táctil eran casi fascinantes y su presencia era profundamente calmante. Explícalos en detalle, si quieres, dijo. Incluso su voz era sedosa. Le conté todo. No siento la necesidad de repetirlo aquí, ya que no es integral. Diré esto, los sueños lograron decirme indirectamente cómo debía proceder para completar mi trabajo. Vanessa, sin embargo, me dio lo que pensé que era una interpretación inexacta de mi sueño y unas pastillas de melatonina, 5 miligramos, para tomar antes de dormir. Aunque no me molesté en preguntar cómo los consiguió en la estación, nunca los tomé. El trabajo y la vida en L1 continuaron como de costumbre, al igual que mis sueños, y no fue hasta nuestro día 76 a bordo que algo puso en marcha una cadena de acontecimientos que finalmente me llevaron a escribir esta carta. Bueno, hemos llegado al final del video, no sin antes recordarles suscribirse, darle like y compartir. Nos ayudarían mucho a crecer. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video.